Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo con Urania, como habíamos dicho. Nos quedó pendiente ver a Lilith en Escorpio y profundizar. Y bien se merece Lilith un vídeo único y exclusivo Para para ella. ella. Buenas, Urania, como ya la conocéis, Urania, una colega astrológica, donde compartimos también nuestra visión de los astros y bueno, ya os compartí mucha inspiración de la astrología, tenerla en cuenta ahí a Urania. También hay que hacer un vídeo, te lo recuerdo, ¿eh? Sí, Ahí haciendo, dándole la importancia que toca al habrá que hacer asteroide esa investigación. Sí, Urania. Vale. Como nos habíamos quedado, Lilith en Escorpio y compartías que hacía conjunción a Demeter. ¿Mm? sí, hay que hacer. A Hécate. Bueno, Va a hacer Hécate. dos conjunciones a Hécate, Ajá. una el 9 de mayo y otra el 18 de septiembre. ¿Cuándo has dicho que me lo apunto? 9 de mayo y 18 de septiembre. Vale. Vamos a De- tener magia, esoterismo y aspectos brujiles asociados ahí. Todo el tema que hemos comentado antes de las iniciaciones y eso está como muy vinculado a este. O sea, puede hacer que tengamos un boom ahora de mujeres, sobre todo mujeres, pero bueno, hombres también. Los hombres también tienen a Lilith y a Hécate en su claro, cuerpo, ¿no? sí. De querer eso, iniciarse de algún modo a, bueno, a lo que quieran iniciarse, que esté vinculado con el trabajo interno de algún modo, ¿no? Círculos de mujeres, círculos de lo que sea, ¿no? Estoy, claro, un segundo. Los hombres, como dices también, es que todos tenemos todo en nuestra carta natal y eso es una de las cosas que me gusta mucho reseñar, porque la creencia popular que nos ronda es darle mucha importancia al signo en el que está el sol. Y es que gracias al calendario gregoriano sabemos el día en que nacemos y dónde está el sol, en qué signo está el sol. Entonces, todas las personas sabemos que tenemos el sol en X signo y solemos decir, yo soy Capricornio, no, yo tengo un sol en Capricornio. Y de aquí esto es muy importante porque realmente todos tenemos Escorpio en nuestra carta natal y en nuestra personalidad, y los 12 signos en nuestra personalidad. Y los signos hablan de cualidades humanas, igual que los planetas, son personalidades dentro de nuestra persona. Y las casas serían las áreas donde esto se desarrolla. Y hacer hincapié en esto es muy importante porque todos tenemos Escorpio y los diferentes aspectos que puede hacer esta Lilith con las diferentes partes de nuestra carta también son relevantes. Y de alguna manera es como le damos mucha relevancia a ciertos aspectos, a ciertos planetas, a ciertos tal, y como el resto los olvidamos. Entonces es como estamos como desmembrados, ¿no? Hay para mí, una necesidad de integrar todas esas partes de la persona, ya que todo forma parte de la personalidad y dependiendo del momento podemos necesitar o utilizar una u otra parte. Y esto lo quería reseñar y aprovechando lo que estabas comentando de que los hombres también tienen Lilith, ¿sí? Todos y todas tenemos a Escorpio en nuestra carta natal. Y esta Lilith, que ingresó el día 28 más o menos de marzo del 2025, hará diferentes aspectos con diferentes partes de nuestra personalidad. Y creo que no es más relevante una cosa que la otra. Es decir, eh, por ejemplo, la conjunción con Sol en Escorpio, lo más no, es todo el conjunto en sí. Para eso poder entender de qué nos está hablando a título personal a cada persona también es interesante. Ujú. Y lo que decías sobre los temas esotéricos o la parte que puede haber mucha más llamado a estas partes de la persona que al final están hablando de esa parte inconsciente del ser, a hacer ese trabajo de sombra, a hacer ese trabajo de inconsciente, qué patrones, qué creencias heredamos
sostenemos de forma individual, del colectivo o del grupo. Bueno, esto es una pequeña introducción. La fecha de Lilith me la había apuntado porque de memoria. ¿Te acuerdas tú, Urania, por casualidad? Entró el día 27 de marzo la Lilith media, porque ahí tenemos también otra historia, y es que no nos vamos a enrollar con eso ahora, pero hay quienes consideran a Lilith media y que consideran Lilith verdadera, dependiendo de, bueno, distintos mm, puntos de vista matemáticos y astrológicos, ¿no? Y es curioso porque he estado como observando ahora luego cuando hacía esta pequeña investigación para este encuentro nuestro, ¿no? Sobre en qué momento se activaba esta energía de Lilith. Y yo había venido notando por, bueno, temas personales, ¿no? Personas que me habían como comentado cosas que yo identificaba mucho con este tránsito de Lilith con Escorpio y eran un poquito anteriores. Y me llamó la atención porque la Lilith verdadera entró el 16 de marzo. Luego, de algún modo, hemos estado teniendo esta energía de, de Lilith un poco en el ambiente, por decirlo de algún modo, lo que comentábamos en el vídeo anterior, ¿no? Esto no es ¡pum! Hoy, el 27 de marzo, Lilith ya está en Escorpio y el 26 de marzo no sabíamos nada de Lilith en Escorpio. No, esto va siendo gradual, ¿no? Y consideremos una Lilith u otra, esta energía se va como desplegando. Es como cuando hablamos de la revolución solar. El día de nuestro cumpleaños empieza oficialmente, porque el Sol ha alcanzado el grado exacto de nuestro nacimiento. Pero un mes antes ya estamos empezando a lo mejor a vibrar, porque es un tránsito lento, como esto que hemos dicho también del paso por el cero de Aries, ¿no? Esto se va produciendo de manera gradual. Entonces, el día 27 el viernes, ¿no? El Lilith entró en Escorpio, tocó el grado cero de Escorpio, la Lilith media. Pero nosotros venimos sintiendo esta energía de Lilith en Escorpio un poco antes, ¿no? Y posiblemente la sigamos sintiendo después, un poco después, cuando acabe el tránsito, que es en diciembre, en la Sí, primera semana de diciembre. el 21 de diciembre, El encontraba aquí. 21. Ah, bueno, yo sabía que era en diciembre, pero no sabía exactamente. O sea que tenemos, bueno, estos 9 meses de gestación de Lilith, de irnos adentrando en esa parte inconsciente que a veces es que no vemos o que no queremos ver, ¿eh? Porque Escorpio y, bueno, y Lilith sobre todo habla un poco también de eso, ¿no? Ujú. De todo eso que a veces no queremos ver o de esos ritos de paso, como tú hablabas antes que pueden estar vinculados a muchas cosas, a la sexualidad, por ejemplo, que está también íntimamente relacionada con Lilith, entre otras cosas porque es un campo maravilloso para esconder los tabúes, las restricciones, las represiones, ¿no? Y todo esto que como que no es agradable a la vista de la conciencia, ¿no? O sea que todo eso va a estar como muy potente en estos 9 meses en revisión, ¿no? Que hay ahí dentro de todo ese pozo grande, ¿no? De Lilith. Vale, vamos a poner en contexto para aquellas personas que no, pues, no sepan qué es Lilith o qué es Scorpion. Vamos a desarrollar un poquito quién es Lilith. Lilith, bien, astrológicamente es un punto matemático, pero Lilith es una diosa oscura. Lilith es la oscuridad o la luna oscura. De ahí su... Bien. La capacidad de la diosa oscura que todos y todas tenemos es la capacidad de transitar nuestras aguas oscuras. Es la capacidad de transitar ese inconsciente, esa parte inconsciente del ser y poder transmutarlo. No simplemente transitamos y ya está. Bien, eh, he oído otras astrólogas, otros astrólogos que hablan sobre Lilith en Escorpio y algunas lo definen como meterte en el lodo, ¿no? O meterte en las partes que en realidad son aquellas partes ocultas de la persona que ocultamos porque no queremos ver, como hace mucho simbolismo a una luna oscura y luna nueva que tenemos todos los meses tenemos una luna oscura nueva donde pasamos un proceso Lilith, ¿sí? Bien, Lilith, que es aquello que no vemos, lo que está detrás, lo que nos es oculto. También habla de aquello que reprimimos por vergüenza,
pero no tiene por qué ser malo. Es decir, pueden haber cosas muy buenas. La alegría de vivir a lo mejor la hemos ocultado porque estamos amargadas. Entonces, están también aquí. O sea, aquí podemos encontrar cosas que nos gustan más o cosas que nos gustan menos, pero no tiene por qué ser malo. Eso lo primero. Aquello que podamos hacer el trabajo de inconsciente, como comentábamos en el vídeo anterior, y cambiar y transmutar esa emocionalidad para poder estar en armonía con la vida, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. También, como todas las partes de la carta, Lilith es un eje que su polaridad es Priapo. Y esto quiere decir que con Lilith, la luna oscura, la parte creativa del ser, que también habla de la sexualidad, que la sexualidad no solo es sexo, sino también creación y recreación, desde este inconsciente, esa parte no visible del ser, donde todo se da, y es como un lienzo en blanco porque es donde creamos. Aquí creamos. ¿Desde dónde? Ah, desde el inconsciente. Por eso es tan importante. ¿Qué creencias tengo y qué creencias estoy sosteniendo a un nivel individual? Aunque sean del colectivo, aunque sean de mi linaje, yo las estoy sosteniendo, porque creo en ellas. Entonces estoy creando y recreando desde aquí. Esto, con Priapo, en la parte terrenal, que sería Tauro, está, toma forma, toma forma, se materializa. Aquello que yo, en el inconsciente, creo y sostengo. Y en Priapo se materializa y se crea. Cuando hablamos del inconsciente, cuando hablamos de las aguas, esto se somatiza en el cuerpo. También podemos ver esa somatización de enfermedades de origen emocional. Por eso es tan importante y tan relevante hacer el trabajo de sombra. ¿Gusta? No. ¿Duele? Sí, pero es importante. ¿Por qué? Si no lo hacemos, igual produce dolor, porque en realidad es como alargar la agonía, alargar el sufrimiento y a que el tránsito, el cambio está ahí, pero somos nosotras las que tenemos que dar ese, a través de la voluntad y de nuestra intención, el cambiar algo. Y para eso también me gusta hablar de Howard Saporta, el libro de los dioses del cambio, porque para ese tema es espectacular, ya que habla de eso, de esos tránsitos que nos ayudan en la evolución humana y a cambiar esos aspectos, sí, pero tiene que ser voluntario, porque muchas veces a lo mejor podemos ver a nuestros papás, a nuestras mamás y desear que ellos lo hubieran hecho por nosotras, claro, eso hubiera sido lo más cómodo, pero ellos no han sabido, ellos no han podido, ellos no han querido, nos toca a nosotras. Y digamos que energéticamente se brinda lo que se brinda. Digamos, lo explico esto. A lo mejor mi mamá no pudo cambiar ciertas cosas porque no tenía las herramientas, pero yo sí, por ejemplo, ¿no? Sería esta la dinámica. Y introducimos Scorpio un poquito también y nos desarrollas tú un poquito más también, ¿vale, Urania? Ujú. Escorpio tiene que ver con la profundidad. De nuevo, mucha oscuridad, pero oscuridad por lo mismo, porque es inconsciente. O sea, Escorpio nos habla de esa profundidad, de poder sumergirnos profundamente, profundamente en nuestra propia psique y desde aquí poder ver qué queremos cambiar. Estamos hablando de emociones, estamos hablando de creencias, de patrones. No necesariamente negativo, puede haber cosas muy buenas y muy positivas, como digo, la alegría de vivir ahí oculta, por razones X. Y Escorpio es muy interesante porque tiene cuatro fases. Dentro de los arquetipos podemos ver la parte armónica del signo o la parte menos armónica o menos evolucionada. Y Escorpio en sí mismo ya tiene cuatro fases, que sería el Escorpio, ¿vale? Escorpio es un signo que trabaja profundamente las emociones, signo psicoespiritual, bien, luego lo vemos más profundo. Después tendríamos la serpiente, sería la siguiente fase, en la que pensamos a preguntarnos por qué reaccionamos así o por qué antes no reflexionamos. Bien, ¿por qué repito un patrón? Empezamos a darnos cuenta y a tomar conciencia.
Después tendríamos el águila, que es la parte de la alquimia espiritual, entender por qué sentimos ciertas emociones, produciendo alquimia emocional y empezamos a empoderarnos. La herida requiere comunicación, entender qué es lo que estamos sintiendo y liberarlo para avanzar. Y la última fase de Escorpio sería el empoderamiento. Eso es lo que tiene Escorpio, el poder personal, poder. Entendiéndonos profundamente, entendemos el lenguaje del alma y siendo compasivos en el proceso de muerte y renacimiento de lo más profundo de nuestro ser. Estas son las 4 fases de Escorpio que quería introducir, ¿vale? Ujú. Y aquí tenemos al ave fénix. Pues sí, mira, para mí Escorpio, como tú dices, tiene que ver con esa necesaria oscuridad, pero que esconde una promesa de luz. ¿M? Ese fénix para mí es esa promesa de luz que nos está, que nos está ofreciendo Escorpio si decidimos abrazar el proceso, ¿no? Si decidimos entrar ahí, ¿no? De manera consciente, de manera voluntaria. Pero tanto Escorpio como Lilith para mí comparten algo fundamental que es el trauma. El trauma como conflicto interno, como herida, como huella que ha provocado algo que, como tú bien dices, es doloroso y nos ha hecho relegar a esa parte de sombra porque no queremos revivir, porque escuece, como cualquier herida, pero que necesitamos entender que si queremos sanar, necesitamos abordar para que podamos pasar a esa fase, ¿no? de renacimiento, por decirlo de algún modo. Tanto Escorpio como Lilith están muy vinculados, obviamente, a Plutón, que son esos procesos de muerte y renacimiento, pero el regente tradicional de Escorpio es Marte, y Marte está relacionado con el trauma, con la guerra, con la violencia, por decirlo de algún modo, ¿no? Con la herida. Luego, no podemos olvidar que Marte está presente ahí detrás. De hecho, en la antigüedad, Lilith no solo era la bruja, también era considerada como una diosa de la guerra, traía conflicto. Y es que en el arquetipo, en la historia, digamos, de Lilith, como la primera mujer de Adán, ya tenemos un trauma. O sea, ya estamos hablando de un trauma. Cuando pensamos en la creación y quién es la mujer, la primera mujer, todo el mundo piensa en Eva. Y no sabemos que escondido, muy Lilith, escondida detrás hay una historia que está ahí como generacionalmente, a nivel arquetípico, oculta, que es qué pasó antes de que llegara Eva. Porque cuando Eva llegó había una historia que se había desarrollado antes que no queremos ver y que hemos relegado a la sombra, que es la historia de Lilith y todo lo que ocurrió entre Lilith y Adán. Y curiosamente, el trasfondo de lo que está oculto que ocurrió entre Lilith y Adán es un tema de índole sexual. Lilith no quería copular con Adán de una determinada manera porque ella quería ejercer su libertad y eso quedó ahí cortado, ¿no? Se le negó, ella tuvo que excluirse, tuvo que exiliarse y colocamos esa figura en el olvido, ¿no? Pero que la coloquemos en el olvido no quiere decir que no exista, eso está pulsando desde ahí debajo. Luego ya desde el origen del mito tenemos una idea súper clara de qué es lo que se está moviendo ahí, de qué es lo que nos está invitando Lilith a nosotros, y es a sacar a la luz ese evento traumático, doloroso, o vergonzante, que en este caso Lilith también fue como señalada, ¿no? Prefieres irse del paraíso por anteponer sus necesidades sexuales, se podría decir desde una perspectiva un poco como más represiva, ¿no? Y ella se tiene que ir a buscarse la vida, ¿no? Y ya desde entonces se le coloca el estigma, que es muy de Lilith también, de bruja, de prostituta, de mujer, como diríamos en Andalucía, despendolada, ¿no? Esta que no ha querido ceñirse a la norma de lo masculino y ha querido salir fuera, ¿no? Luego, tenemos ahí un montón de elementos que, como tú dices, nos llevan a lo transgeneracional. Y es curioso porque ahora mismo Lilith va a entrar en Escorpio y Marte, que es el regente, está en Cáncer.
otro signo de agua y que está conectando con lo familiar. Luego, quizás tenemos que echar un vistazo a las aguas de Cáncer y a las aguas de Piscis para ver qué se está escondiendo en el ámbito familiar, en porque Cáncer de algún modo nos conecta a nuestras raíces, a eso, al clan, ¿no? Y sobre todo al clan femenino, ¿no? ¿Qué traemos las mujeres ahí de nuestra madre, como tú decías antes, que quizás no tuvo herramientas, ni siquiera tuvo conciencia de que tenía que hacer algo y que está pulsando inconsciente dentro de mí y yo necesito trabajar, porque si no pongo el ojo ahí, si no pongo conciencia en todo eso que traigo en la mochila, aunque me duela, como tú decías, todo eso que viene desde antes de mi gestación, Piscis, que está ahí como un poco en la casa 12, ¿no? Casa 8, casa 12, no voy a poder hacer esa entrada, ese proceso que me lleve al Fénix, que me lleve a esa luz mm, y que me lleve a tomar esas decisiones de Aries. No olvidemos también que acabamos de tener un Venus Star Point en Aries que también está conectado con todo esto, ¿no? Y que también está regido por Marte, igual que el último eclipse, igual que va a estar regido Neptuno. O sea, hay mucho Marte ahí detrás, ¿no? Que habría que analizar. Y Marte ha hecho una retrogradación potentísima, larguísima, mm, que bueno, que ahora está todavía en sombra por retrógrada, pero ahora está recorriendo sus pasos con todo eso que ha estado ahí removiendo para pasar de Cáncer a Leo, ¿no? Otra vez del agua al fuego, ¿no? Que parece que son como los elementos predominantes en todas estas configuraciones que tenemos. Vamos al agua, Piscis, y luego vamos al fuego de Aries, vamos al agua de Cáncer y luego vamos al fuego de Leo. Y Lilith va a meterse en el agua de Escorpio, pero luego va a pasar al fuego de Sagitario. O sea que hay un trabajo, para mí, súper evidente, de meterse hacia adentro en todas esas aguas, en todo ese trauma y tal, para luego poder entrar en ese proceso del fénix, del fuego, para nacer a algo nuevo, ¿no? Me encanta cómo enlazas, como siempre. Y, y repasando de lo que venimos y hacia dónde vamos, con respecto a Aries, es este Quirón que está en Aries, la herida en este Aries, en este Aries, para reseñar ahí con las cualidades humanas en las personas, todos, hombres y mujeres, estas cualidades en Aries que tienen que ver con la voluntad, que tienen que ver con los inicios, que tienen que ver con el arranque, que tienen que ver con la identidad. Ahí hay una herida, ahí haciendo... Y yo lo tengo de nacimiento, con lo que hablo Con con, conocimiento de con causa. conocimiento de causa. Ahí hay la voluntad, es como por otras personas, o sea, por tus hijos, por tus propios hijos, tú vas hasta donde haga falta, vas hasta, vamos, pero por uno, por una misma, ahí está esa herida ahí, en esa identidad, en esa voluntad, y hacer hincapié ahí, el yo puedo, si puedo, si puedo. Para mí es un mantra, porque cuando menos me lo espero, ya estoy en el no puedo, y no, no, si puedo, si puedo. Y ahí ese Aries por lo que hablábamos antes, de Piscis a Aries, este parto, este nacimiento, en la voluntad y la autoexpresión auténtica, por lo que hablamos de la herida con esta Lili, que reprimimos, que hemos reprimido durante toda nuestra vida a nivel de personalidad, por encajar, por ser amadas, por formar parte del grupo, por formar parte con la familia, aunque somos parte de la familia, he sacrificado yo, en mi caso, por ejemplo, partes de mi personalidad para ser aceptada, ¿no? Y ahí está Lilith. Cuando reprimimos partes de nuestra personalidad, yo tengo a Lilith en Aries, en fuego, ocurre que ahora soy mayor y, y hay símbolos que me hacen reaccionar ante esa herida que tiene que ver con mi expresión, autenticidad, y es que la tengo o la tenía reprimida, o en parte todavía está, porque eso cuesta, no es tan sencillo, porque surge la herida. O sea, cuando yo quiero ser yo y expresarme tal cual soy, siento la herida. Y si la reprimo, me encabrono. Eso es Lilith.
me reprimo, no soy yo, porque noto que no me acepto, o sea, noto que no me aceptan, que en el fondo realmente la que nos acepta soy yo, por ser diferente. Pero ¿yo por qué tengo ese concepto de ser diferente? Porque antes lo he mamado, ¿no? Y yo lo reconozco mucho en mí y en mi linaje, por lo que hablabas de cáncer, que hace hincapié, entre otras cosas, en ese origen, en la mamá, en el linaje femenino, en ser mujer, porque si rememoramos a lo largo de la historia, en lo muy antiguo, era el hombre el que traía el pan a la mesa, eso es muy típico, sí, Ujú. y eso está impreso en la mujer y en el hombre, o sea, son aquí de alguna manera, como mujer y ser individual, poder cambiarlo, decir, pues no, soy autosuficiente, me valoro y me valido como mujer, puedo sostenerme, puedo traerme el pan a la mesa. O sea, yo tengo una visión de mí ahora, que siempre ha sido algo como algo a alcanzar, de una mujer ejecutiva. Sí, tal cual, ejecutiva, porque me encanta. Capricornia. Sí, sí, en sol, ¿eh? Bueno, Nodo norte, ahí está la propuesta de tu carta. nodo norte en Escorpio y Urano en Escorpio. Bueno, quizás después de ese proceso de transformación aparezca ese sol en Capricornio, ¿no? Bueno, de ahí también eso, pues poder ver cada persona qué influencia tiene en cada parte. Esto lo he visto con el eclipse de sol, ¿vale? He trabajado las cartas de los eclipses lunares y solares aquí en casa y, y me he dado cuenta que digo, ostras, de forma astrológica trabajamos el evento astrológico, aquel tránsito que está ocurriendo aquí y ahora, con partes de nuestra carta, pero planetas. El planeta tal que está ubicado tal, el trígono, la cuadratura, la conjunción tal cual. Sin embargo, no los signos. ¿Por qué no? Porque realmente ese eclipse está tocando partes de mi personalidad y de la personalidad de cada persona, obvio, hablo de mí. En este caso, tenemos el semisextil, el sextil y toca todas esas partes. Es decir, los signos dentro de la carta son tan relevantes como los propios planetas. Además, es la expresión del propio planeta o a la inversa. Podemos ver de las dos maneras. Para mí, tiene especial relevancia toda la carta en respecto a un tránsito, hace este semisextil, sextil, trígono, quincuncio y oposición. Todos estos aspectos. O sea, tenemos un balance entre aspectos desarmónicos negativos y aspectos positivos. Si encontramos el punto medio entre estos aspectos, estamos en un balance. Y es ideal saberlo para poder balancear. Porque ¿qué tengo que balancear en mí? Esos diferentes aspectos. Si no los sé, no los puedo balancear. Si solo me fijo en la conjunción, si solo me fijo en el trígono, no, no. Donde no hayan planetas, pero el eclipse lo toque haciendo este aspecto, está hablando de algo. Y es un aspecto positivo o no positivo, pero se puede hacer un balance. Con Lilith ocurre igual. Lili va a transitar estos 30 grados de Escorpio, va a hacer este recorrido y a tocar diferentes partes de nuestra personalidad, como lo ha hecho y lo seguirá haciendo en otros signos. Ujú. Sí. Mira, has comentado varias cosas que me parecen relevantes, ¿no? Has mencionado a Quirón. Quirón está en Aries. Y muchos de los que, de la generación, de aquella generación que también tenemos Quirón en Aries, se nos está moviendo también un poco la herida, ¿no? Y es interesante porque Quirón en Aries está hablando de esa herida de ser. O sea, ¿quién soy? ¿No? Eso ¿Yo es. quién soy? O ese miedo a ser invisible, que a fin de cuentas es lo que le pasaba a Lilith, ¿no? Volvemos a tener ese Quirón regido por Marte y otra vez volvemos a hacer circuitos que nos lleva a Lilith al final, Ujú, ¿no? ujú, Y es un poco qué es lo que me duele a mí, trauma, qué es lo que me está escociendo, dónde tengo que mirar porque no quiero ser invisible. No quiero que por ser yo misma, por atreverme a ser, por atreverme a buscar eso,
que legítimamente me pertenece, se me ignore, se me destierre, se me aparte. Vale. Porque si eso ocurre o ha ocurrido en mi clan y yo lo llevo encima y no lo estoy trabajando, todo esto que estamos hablando de cáncer, lo voy a somatizar. ujú, Enlazo con algo que dijiste al principio. Todo lo que estemos haciendo en Escorpio, que no estemos queriendo traer a luz, va a buscar salir, por Príapo, por ejemplo, en Tauro. Y Tauro va a materializar lo que sea, ¿no? Eso lo has explicado estupendamente antes. ¿Y por dónde podría salirnos? Pues si estamos hablando de Lilith, enfermedades, por ejemplo, de índole sexual, bloqueos en la zona genital, en fin, la gama de todos los lugares del cuerpo, sobre todo los órganos del cuerpo más asociados a Lilith son los genitales, el útero. O las enfermedades de transmisión sexual, todo este tipo de cuestiones pueden ahora perfectamente manifestarse y podrían parecer el trauma, pero lo que habría que indagar es qué se está escondiendo detrás de todo eso, por qué ha llegado a manifestarse eso, por qué en Tauro se nos muestra todo eso en nuestro cuerpo, porque hay algo emocional o algo traumatizado en nuestro árbol que está escondido en esas aguas de Escorpio, ¿no? Y Escorpio también se representa con los volcanes. O sea, y el volcán no es una montaña que de pronto escupe fuego. O sea, tenemos ahí una lava, un magma que se está moviendo en el mundo subterráneo y que cuando encuentra la grieta para salir, aflora y luego se materializa, se solidifica fuera como una montaña. Estamos viendo la expresión externa del volcán. Pero habría que indagar de dónde viene eso. Entonces hay que ir otra vez hacia adentro, volvemos siempre a lo mismo. claro, ¿Dónde está ese material fundido que está ahí en plena efervescencia, en plena ebullición, que cuando ya no puede más, Lilith acaba vomitándose fuera, emergiendo o eyaculándose fuera, por decirlo de algún modo, si agarramos en la terminología muy sexual, que es como muy simbólica de todos estos procesos de Lilith, ¿no? Y emerge fuera, entonces estamos viendo qué es lo que está pasando. O sea, digamos que hay momentos en los que la vida, aunque a nosotros nos pueda parecer desagradable, nos obliga, con los eclipses es muy típico que pase esto, a no tener más remedio que ver qué es eso que estábamos reprimiendo dentro, pero que tiene que salir, porque hasta que no salga fuera, es como el pus de la herida, ¿no? Que es también muy escorpio, ¿no? Hasta que no aparece el pus y la pus, ¿no? Y veo que es lo que está mal dentro de mí, no voy a poder trabajar la sanación para poder ir hacia adelante. Y en esa sanación es donde voy a tener que tomar decisiones, que para mí es ese Aries poniéndose fuerte ahí, ese Venus Star Point en Aries que nos está diciendo, oye, ahora tienes que tomar decisiones. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Quién quieres ser? ¿Qué dirección quieres tomar? Nodo norte, eclipse de nodo norte, ¿no? Junto a ese Venus Star Point, ¿no? Mm, ¿Dónde quieres hacer esta nueva andadura, ¿no? Cuando lo tengas claro, todos estos procesos de retrogradación, cuando tengas claro además que quieres un compromiso firme y tienes como esa determinación, esa voluntad de caminar hacia adelante, entonces ahora sí vas a poder hacer ese trabajo de sacar todo eso y de luego poder conseguir esos resultados y que llegue esa primavera, ¿no? Florida que estamos buscando, pero que no va a llegar así por arte de magia. No va a llegar por arte de magia, llegará como resultado de un trabajo consciente, que es lo que hablábamos antes, esa iniciación, ¿no? ujú, de Lilith. Lilith tuvo ujú, que tomar su decisión, tuvo que decidir, yo esto ya no lo aguanto más y me marcho sola, Aries, me marcho sola, tomo mi mochila, mi compromiso y me abro camino por el mundo y a ver a dónde llego, ¿no? ujú. Dentro, dentro de la mitología, de cuando Lilith se retira, ella está en un mar oscuro, o sea, el mar que representa el inconsciente, y ella habla con la serpiente, que representa la sabiduría. Entonces es como las emociones que ella siente cuando ve a Adán con Eva es, es la envidia, es la rabia, de decir, yo podría ser ella, pero yo no quise, ¿no? Porque él no quiso realmente que nuestra relación fuera equitativa. Entonces Lilith nos manifiesta esto,
pero ella se recluye también, o sea, se retira donde estas emociones nos indica que este tipo de emociones no las expresamos. ¿Por qué? Porque están rechazadas, están relegadas, ocultas. La envidia, los celos y todo esto también está aquí. Y es importante verlas, ¿no? Con este tema de el cuento mitológico de Lilith, que es una forma muy interesante de poder ver este simbolismo entre qué es aquello que podemos estar sintiendo, qué es aquello que podemos estar experimentando y cómo soltarlo, ¿no? Vale. Una de las cosas que también habíamos enlazado a Marte y esa casa 8 que también me encanta, en la, la perspectiva que tiene o la que yo le doy. No que me encante en sí la crisis, no. Que yo en realidad soy poco sufrida. Es una de las cosas a trabajar en mí, pero entiendo que tiene una razón de ser. Eh, si antes no lo sabía y me oponía con total no, el sufrimiento no, el dolor no. Hoy en día entiendo que tiene una razón de ser. Ahora, no me lo voy a provocar, sino que lo que viva como doloroso lo voy a intentar normalizar y lo voy a aceptar en la medida que yo pueda, ¿sí? Como un proceso de sanación. Y le doy las gracias, ¿vale? Esto es una forma de transmutar aquello que me produce mucho dolor, para poder también salir un poco de la víctima, ¿no? Que también está ahí dando vueltas. Bueno, Lilith fue un poco víctima, la pobre también. Voluntariamente, pero sí, Tomó su eh, decisión consciente. claro, porque quizás hubiera preferido tener una relación equitativa y poder estar con Adán, y de vez en cuando ella encima y de vez en cuando él encima, pero no fue así. Entonces, fue honesta con ella misma y se retiró, prefirió estar sola a, a- a ser utilizada o a ser menospreciada. Y entonces es como... Ignorada. Claro, ¿qué ocurre? Aquí que hay emociones en mi ser, que yo quiero algo, pero como no puede ser por X motivos, tengo que reprimirme. Pero esto me genera frustración y me genera rabia y me genera envidia y me genera celos, porque yo realmente quiero aquello, pero aquello no lo puedo tener porque no es equitativo. Tengo que ser honesta conmigo misma, tengo que respetarme y no permitir que, que me vapuleen, ¿no? Entonces es como hay un juego de emociones aquí que es bastante complicado incluso discernir y decir en qué estoy. ¿Sabes? Es como voy en un barco a la deriva por estas aguas turbulentas. No, el tema de las aguas de Escorpio es, o sea, Escorpio nos recuerda que si el agua se queda quieta, se estanca. Ujú. El agua de Cáncer es agua de manantial, es el nacimiento del agua, por eso lo asociamos tanto a la maternidad. El agua de Piscis es el agua del océano, está en constante movimiento, pero el agua de Escorpio es un agua que tiene tendencia a quedarse estancada. Está fluyendo debajo de tierra, pero si la dejamos estancada, en la oscuridad se va a corromper. Entonces, Escorpio no es un agua mala, pero nos está recordando que si no damos fluidez al agua, si no le damos movimiento, si no aireamos, si no sacamos a la luz, eso se va a estancar. Vamos a poner un tapón a un volcán, a ver qué ocurre. Va a acabar estallando, porque la lava tiene que salir. Entonces, es que es malo, Escorpio, es que no, es que es nuestra resistencia a el proceso de transformación lo que hace que se produzca el dolor, porque la transformación, la metamorfosis es un proceso natural evolutivo. Pero si queremos quedarnos fijos en un sitio, de hecho Escorpio es un signo fijo, si yo me empeño en quedarme fija en un sitio, pues voy a tener que gastar mucha energía para mantenerme quieta, porque toda la inercia del universo me está diciendo que me debo mover, que debo evolucionar desde un estado a otro. Ya ahí cada uno decide quedarse más o menos tiempo. Afortunadamente existe el dolor, afortunadamente, para avisarnos de que sí, si seguimos metiendo la mano en el fuego nos vamos a quemar, o si seguimos metiendo la mano en el hielo se nos va a congelar, porque si el dolor no existiera no nos moveríamos.
Para eso tenemos los eclipses, para eso tenemos Escorpio. Son elementos fundamentales que nos están animando a ir del nodo sur al nodo norte, para que exploremos nuevos territorios. Si no, nos quedaríamos ahí, Lili se hubiera quedado ahí, en el Edén, insatisfecha. Pero vamos, que a Adán le sirvió de poco no prestar atención porque luego apareció Eva, volvió a aparecer la serpiente y volvieron a acabar expulsados. El transgeneracional, ¿no? O sea, si no queremos mirar qué es lo que está pasando, y no digo Adán como hombre, sino como arquetipo de esa parte nuestra que no quiere mirar el problema. Adán no quiso mirar el problema. Se limitó a, venga, yo me quedo aquí. Lili se ha ido, señor, quiero otra mujer, ¿vale? Y el señor le trae otra mujer. Pero lo que no le dijo es, si no has resuelto esto con Lilith, lo vas a volver a vivir otra vez con Eva. O sea que va a ser otra versión, pero otra vez lo mismo. Otra vez la manzana, otra vez la serpiente, de otra manera. Y al final, ahora ya no se te va la segunda, ahora te vas tú con la segunda. Ahora sois expulsados del paraíso los dos. ¿Es un castigo? No, era una invitación a Adán a que mirara dentro y gestionara este asunto, porque ya Lilith se lo estaba gestionando por ahí como pudo. Bien, mal, regular, da igual, ¿no? Que para Lilith fue una bendición, porque la leyenda cuenta que se fue a las tierras de África, que tal y tal, y bueno, se la demoniza, pero Lilith se fue a conectar con la madre tierra, y a hacerse hechicera, y a ser conocedora de su poder personal, y a convertirse en una mujer chamánica. Entonces, la pobre, entre comillas, ay, se quedó sin el paraíso, se quedó sin el estándar, se quedó sin el compañero. Bueno, no sabemos lo que hizo Lilith por ahí, lo mismo se lo pasó súper bien. Pero lo que está claro es que conectó Escorpio con su poder personal. Tomó una decisión, Marte-Plutón hizo su proceso, vivió su exilio, que debió arquetípicamente ser terrible, ese abandonar el paraíso para irse sola a la nada, al desierto, por decirlo de algún modo, pero no nos cuentan lo que pasó después. Y lo que pasó después arquetípicamente es que conectó con su sagrado femenino y se hizo una mujer poderosa, hechicera, invitando a las mujeres a conectar con esa otra parte que es muy Aries, que es más Aries, que es de céntrate en ti, conecta con tu poder personal, haz tu propio recorrido y desde ahí ahora luego si quieres emparejate o no te emparejes, pero no vas a tener que pedir permiso nunca más para ser tú porque llevas esa semilla ahí dentro. Pero claro, eso llega cuando aparece el fénix, después de haber hecho todo el trabajo. Si queremos que ocurra al principio, cuando estamos todavía sin hacer la apuesta, pues así va a ser muy difícil, ¿no? Así es que benditas brujas que decidieron tomar las riendas de su poder personal y abrir el camino a otras mujeres que no sabían qué hacer con todo eso, ¿no? Todo es necesario, como tú dices. Todos tenemos Genial, Marte, todos tenemos Plutón y todos tenemos Lili. genial. Y todos tenemos los 12 signos. Eso hay que repetirlo mucho, que se nos olvida. Todos, todas tenemos Escorpio en la carta. Genial, genial, genial la exposición y tu perspectiva. Genial. Muy bien. Estupendo. Unas cositas que quería compartir dentro de lo que serían terminologías para rematar un poco esto. Sería lo de oscuridad. Oscuridad es sinónimo de inconsciente, para quitarle, soler, eh, muchas veces es, bueno, hablamos de positivo o negativo, pero bueno o malo, pero es más bien tener un poquito, ampliar un poquito ahí la mira, ¿vale? Con respecto a Lilith, a los procesos de oscuridad. Y es que en realidad la base es esa ciclicidad de conciencia, inconsciencia, luz, oscuridad, que es lo que, la base de lo que representa la ciclicidad, el hacer hacia afuera la extroversión, ir hacia adentro la introspección, muy arquetipo luna, muy arquetipo Lilith, muy arquetipo de agua, que dentro de la carta podemos ver diferentes indicadores que hablan de una misma cosa. Y es que en realidad el eje de la carta es el agua, tierra, fuego y aire. Y de aquí el, sí, el eje, el resto. Importante. Inconsciente, sinónimo a oscuridad. Alquimia, proceso de transformar y transmutar, con Escorpio, Lilith. ¿Qué queremos transmutar?
qué queremos soltar, qué queremos cambiar dentro de nuestra personalidad, no fuera ni en otros ni en otras, sino en mí, qué quiero dejar, qué quiero soltar, la víctima, la queja, el no puedo, etc., etc. Ujú. Sí, mira, es Importante. algo muy, muy interesante. Eso también se lo escuché decir a otra persona. Y es que Lilith entra en Escorpio con Mercurio retrogradando. Pero es que Mercurio va a hacer otra retrogradación en noviembre junto con Lilith En Escorpio. en Escorpio. Y en este tiempo, Júpiter, que está ahora mismo en Géminis, va a pasar a Cáncer. Y enlazando todo esto, se me vino a mí esto de que, vale, dentro de todos estos procesos, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Y muchas veces hay que hablar, hay que sacar fuera, hay que expresar. Ese Júpiter en Géminis que nos está como poniendo como esa visión grande de la comunicación, ese hay que hablar, hay que liberar, ¿no? El elemento aire de la comunicación ahí tan, tan potente. Cuando ahora entra en Cáncer pueda ser que nos lleve a sacar a la luz, a hablar, a expresar eso que necesitamos. Lilith lo hizo, fue a hablar con Adán y dijo, oye, yo necesito esto, esto a mí no me gusta, esto no está bien. O incluso hablar de todo eso que está escondido en el clan, ¿no? Sacar fuera, hacer, o sea, dejar ese secretismo, ¿no? Lilith también es muy de ocultar, esconder secretos, ¿no? Quizás es necesario poner voz a todo eso que está ahí escondido, ¿no? Y si no lo hacemos en la retrogradación de ahora, se nos va a volver a presentar en la retrogradación de noviembre, ¿no? Bueno, creo que es en la temporada de Escorpio vamos a tener ahí, lo tenía por aquí anotado, pero no me acuerdo ahora. Yo Eh, también lo he mirado, pero no me acuerdo ahora de las fechas, Va a porque haber otra rea- retrogradación. Sí, va a haber tres conjunciones en noviembre, exactamente. Para adelante, para atrás, otra vez para adelante, ¿no? Luego vamos a tener que ponerle palabras a esto, vamos a tener que reflexionar y que hablar. Y quizás este Júpiter en Géminis, despidiéndose de Géminis para entrar en Cáncer, nos está hablando de poner voz a todo esto que tanto tiempo está silenciado. Puede ser que incluso se manifieste como ese sacar a la luz también en el mundo de todos estos procesos eh, más oscuros, ¿no? De silencios, de agresiones sexuales o represiones mm, por el mito de Lilith, ¿no? Que ahora se claro, puedan hacer evidentes, pero no por el afán solo de sacar toda esta podredumbre o todo esto que está enquistado fuera, sino porque es que es necesario sacarlo para sanarlo y poder seguir adelante, ¿no? Y mm, Plutón está en Acuario. Plutón acaba de entrar en Acuario y Plutón rige Escorpio también. Y mm, nos está hablando de, oye, ¿qué son esos procesos de la humanidad, Escorpio, que necesitan sacarse ahora a la luz? eh, mm, para poder construir esa humanidad nueva que queremos construir. Queremos la era de Acuario, ¿no? Queremos construir una humanidad nueva, sí, pero para construir una humanidad nueva habrá que mirar y hacer introspección, autoanálisis, ¿no? Habrá que hacer como ese proceso de decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que sanar? ¿Qué es lo que tenemos escondido, ¿no? Quizás hay que reconciliarse con muchas cosas antes de poder lanzar la mirada a las estrellas y queremos conquistar el universo, Acuario, ¿no? Queremos lanzarnos a otros planetas y todavía no hemos gestionado adecuadamente lo que tenemos aquí, ¿no? Que Urano en Tauro también nos está señalando qué pasa con la madre tierra, ¿no? Y bueno, en fin, por enlazar un poco los otros claro, sí, sí. que no habíamos mencionado, ¿no? Pero que Mm, todo eso está entrelazado. A mí es que me sigue alucinando, como si hablamos de Lilith en Escorpio, parece que, como tú dices, que estamos mirando un puntito de la rueda zodiacal, sí, pero es que todo lo demás está vibrando en armonía y todo está conspirando o cooperando para que vayamos al mismo proceso, que no ujú, es solo el de Lilith, es todo a la vez, ¿no? Es exacto, Lilith aquí, es Plutón allá, es Neptuno, es Júpiter, porque son energías que forman parte de nosotros, ¿no? Entonces, no podemos mirar solo un lado. Yo no puedo decir que mi cuerpo es mi boca o es mis ojos o es exacto, mi mano. Mi claro, cuerpo es todo. Y claro, todo tiene que funcionar coordinadamente si quiero ir a algún sitio, ¿no? exacto, exacto. Y la importancia de hacer el trabajo individual, porque aunque estamos en un colectivo, yo no puedo cambiar el colectivo, puedo cambiarme yo. Y eso influirá en el colectivo, pero pues, porque realmente hay una mente colectiva, hay una conciencia colectiva, pero de ahí la importancia del trabajo individual.
que luego ya eso energéticamente va a influir al colectivo. O sea que ahí estamos. Estamos, ahí estamos. Ese nodo en Piscis que nos va a llevar al agua profunda, nos va a llevar, queramos o no, como propósito ahora mismo, ¿no? Dentro de lo que hemos dicho, muchas cosas muy interesantes, como siempre. Esta puerta la tienes abierta, Urania, ya lo sabes. Yo suelo compartir las lunas oscuras nuevas, las lunas llenas, porque estamos hablando de un tema, o sea, es lo mismo, pero en una escala, digámoslo, Micro, más, ¿no? más pequeña, sí, una microescala, y luego van a escalas mayores, sobre todo los procesos que son mucho más largos con Neptuno, Urano, pero bueno, la luna marca la pauta, ¿no? De alguna manera va haciendo ese juego de luces, de luz y oscuridad, donde podemos ver esa parte inconsciente, consciente, de forma progresiva, poquito a poco, para luego con los grandes darle leñazo. Venga, que Fractal, ¿no? Es como un le- fractal de lo que... claro, luego con los grandes a derribar los muros. Bien, cosas, voy a dar un poquito de qué podemos hacer para trabajar el inconsciente, algún pequeñito detalle, luego nos das tú si te parece. Mira, lo que invita a todo esto, introspección, meditación. Como he dicho antes, la meditación no precisa estar ahí, o sea, con la mente callada. Eso no sé si se consigue realmente. Podemos estar en estado meditativo de otra forma, bailando, pintando, paseando, observando la naturaleza, X cosas, ¿sí? De forma que estamos con nosotras mismas para ver qué sostengo de forma individual, del colectivo o del linaje. Y si es mi deseo, darle carpetazo, cambiarlo, darle muerte, tirarlo a la basura. X cosas. Cosas que podemos hacer. Escribir, que es aquello que deseamos transmutar. Y a través de los cuatro elementos le podemos dar transmutación. Podemos quemar, lo podemos tirar al agua, lo podemos enterrar y con el aire lo podemos, pues, con un saumerio, ¿sí? Ujú, Bailar, hacer ejercicio. ¿Para qué? Para mover el cuerpo, porque el cuerpo somatiza, acumula la energía de estas emociones, ¿vale? Yo lo escribo, lo quemo y tal, pero luego lo danzo, me voy al gimnasio, hago pesas, en fin, lo libero, porque ujú, queda en el cuerpo. Bien, otro proceso, escribir para liberar o expresar aquello que nos ayuda para tomar conciencia, para tomar también contacto y liberarlo, escribir a modo de, no sé, diario o simplemente folios. Yo tengo un montón de libretas. ujú. Y una cosa muy interesante que también he ido aprendiendo es utilizar correspondencias. ¿Con qué estoy ahora? Por ejemplo, he hecho un trabajo ahora para eliminar la queja. Pues tenemos unas piedras con lo que estoy eliminando. Pues la piedra representa la queja. Entonces, cuando toco la piedra, me acuerdo en qué estoy. ¿Sí? O, por ejemplo, con la activación de Venus, que tú ya has hecho conmigo, el mineral, ¿no? El cuarzo rosa, me recuerda en qué estoy, en amarme, en respetarme, en nutrirme. Bien, esas son las correspondencias que nos ayudan dentro del ritual, que el ritual nos ayuda a hacer ese trabajo inconsciente, ¿sí? Y plasmarlo, cambiando una cosa, introduciendo otra. Quito aquello que no quiero e introduzco nuevos hábitos, nuevos pensamientos, ¿sí? Nuevas, pues me amo, me cuido, me respeto, si puedo, etc., etc. Esta es la energía que tenemos con la ciclicidad y la rueda. ¿Nos quieres compartir tú alguna cosita, Urania, sobre... Sí, yo resumiría lo que tú estás diciendo porque no se me ocurre así nada nuevo. Abrazar el proceso terapéutico, cada uno como más le resuene. O sea, es esa voluntad de hacer el rito de paso, ¿no? Esa voluntad vale, pues, venga, tomo mi decisión, Aries, Marte, ¿no? Tomo mi decisión de meterme ahí y ahora voy a elegir el proceso terapéutico que más resuene conmigo. Como tú dices, pues habrá quien lo haga a través de la meditación, el baile, habrá quien lo haga escribiendo, este Mercurio, ¿no?
cada uno encontrará su compartiendo con otras personas o como sea. Lo importante es que el agua no se quede estancada. Lo importante es que le demos fluidez a todo eso para que luego podamos vivir ese resurgir del fénix, ¿no? Me encanta este Lilith en Escorpio, ¿eh? Mm, Mujeres poderosas, mujeres raras y poderosas compartiendo juntas. ujú. Un placer, Urania. Muchas gracias. Gracias a Me, ti. Carmen. me ha encantado. Me ha encantado, sí. Tu visión, como siempre, muy, muy lúdica. Yo creo que si nos pusiéramos todas las que, las que, bueno, solemos compartir, aún sería todavía mucho más rico. Ah, Siempre sí, la visión de cada persona amplía la información. Muy, mm, muy bonito. pues sí. Una cosita última que tengo aquí apuntada y no quiero dejarme, que era los diferentes aspectos que nos puede hacer Lilith en la carta. Primero Ujú. tendríamos el semisextil en los signos de la personalidad que hablan de Sagitario y Libra, con lo que sería un aspecto armónico, una buena comunicación. El sextil con la parte de Capricornio y Virgo, con lo que podemos ver que nuestro propósito objetivo y el balance entre los diferentes aspectos de nuestra personalidad con alcanzar algo que deseamos dentro de una disciplina y de una estructura con Virgo está favorecida, ¿vale? En nuestra psique, en nuestra personalidad. Después tendríamos la cuadratura a la parte Acuario o Leo de nuestra personalidad, con lo que podría chocar algo, aquello que o nosotras deseamos o que queremos expresar y, y la parte del avance. Entonces ahí como habrían pequeñas resistencias, ¿no? Habrían a expresarme como soy, a avanzar. Esto podría estar como chocando, ¿vale? Esto durante estos 9 meses que podemos sentirlo. El trígono con Piscis y Cáncer, que esto habla de una buena comunicación con las aguas. Lo que comentabas antes es genial por estos trígonos, el origen, la raíz, la mamá, linaje femenino, pero no solo de, de mi linaje de mamá, sino el linaje de las madres primigenias, como es Lilith, como es Hécate, Deméter, Perséfone, ¿vale? Ahí está ese linaje femenino que podemos estar sintiendo y esas aguas de Piscis, inconsciente, aquello que hay en el inconsciente, lo que nos es oculto, hay una buena comunicación, con lo que podemos estar más sensibles, más el tema intuitivo, más sutil, Muy, ¿sí? muy buen escenario para constelar también, que no deja de También, sacar también, también, todo eso también, ¿no? también. Después tendríamos los quincuncios, a Aries y Géminis, que sería la parte de lo que hablamos antes, de la voluntad, del liderazgo, el sí puedo con Aries, y Géminis la comunicación. El quincuncio es un aspecto que tiene diferentes aspectos dentro de sí, con lo que armonizar esta parte de nuestro ser nos puede resultar un poquito complicado, pero con la intención y la buena voluntad podemos, lo que tú decías, expresar aquello que hay dentro, ¿sí? Y por último, la oposición a Tauro, porque Escorpio hace oposición a Tauro, a esos aspectos de Tauro que es lo que decías tú, mantenerme en una parte fija y no querer soltar. No, pues hay que encontrar un punto medio, porque no vamos a estar siempre en catarsis, tampoco. Encontrar un punto medio entre el disfrute, el gozo, que representa también Tauro, y esa parte catársica, y balancearnos entre eso. No siempre uno está o una está en darle leña al mono. Estoy en darle leña al mono y otras veces me doy disfrute. Y un poquito de cal y un poquito de arena. Es la parte que Lilith en Escorpio toca, así, de forma global. Bueno, Estupendo. de nuevo, muchas gracias, Urania. A ti. Dejamos de compartir este ave fénix, esta transformación, y nos vemos la cara. Sí. Es que va lento el vídeo. Qué retraso. Vale. Muchas gracias, Urania. A ti. Nos vemos para la próxima. Eso. Chao. Que no tardemos tanto, ¿vale? No, no, sí, sí. Buen domingo.